Cuando son las 10:40 de la mañana desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornelli. Nosotros continuamos con más de la cobertura en vivo y en directo a través de la señal de BPI TV. Inmediato vamos a escuchar el discurso que ofrece Losenis García como parte de esta organización Pro Ciudadanos y su presentación como candidato presidencial. Escuchemos. Un lugar donde podemos ver sonriente a nuestros hijos en los parques, a nuestras mujeres en los campos y a nuestros abuelos en las plazas. Un lugar, la tierra prometida, de eso les vengo a hablar. Y como el pueblo de Israel hiciera acompañado de Moisés, es hora de salir de aquí, de este lugar donde el faraón baila, rumbea, baila salsa, mientras la gente se muere de hambre. Mientras la gente lleva humillaciones, mientras la gente hace cola, mientras nuestros niños hurgan en la basura, como Nerón, que tocaba la flauta mientras Roma ardía. Es hora de salir de este lugar terrible en que han convertido Venezuela. Algunos creen que no hay que salir del sistema, que hay que reformarlo, que hay que doblarse para no partirse, que hay que mantener la bolsa tal y la bolsa cual, que esto es Venezuela, que nosotros somos demasiado criollos, que eso de la libertad económica en Venezuela no se puede aplicar, que cómo podemos hablar nosotros de libre mercado en Venezuela. Por cierto, que yo no he visto el primer joven que tome una balsa para irse a Cuba, a Haití, a Zimbabue. Huyen de Venezuela y se van a Chile, a Europa, a Estados Unidos, a España, países donde existe esos que algunos dicen que en Venezuela no se puede construir. Mientras tanto, unos plantean bono de carnaval de las embarazadas, de los que vuelan papagayos, de los que bailan, como el marido maltratador que golpea a su mujer y luego le lleva un chocolate. Quieren millones de personas, pero dispuestos a reclamar más salario, más vacaciones, a participar en desfiles, a no trabajar, es decir, bochinche. Nosotros no venimos a prometerles que habrá un poco más de pan, que las ataduras les serán retiradas cada cierto tiempo a los esclavos, que las esclavas embarazadas van a ser mejor tratadas por el faraón, que quien más se arrodille ante el faraón obtendrá un poco más de trigo. No les prometemos una reforma de la esclavitud, les prometemos la libertad. Les prometemos un lugar donde el trabajo, el mérito, la creatividad, el talento y el entusiasmo no son un pecado del cual avergonzarse, sino virtudes que tienen que ser celebradas. Un lugar donde la tecnología, la información, la libre empresa y la libertad económica reinan, haciendo de la vida más placentera. Porque lo único que nosotros hemos venido a este mundo, queridos jóvenes, es a vivir nuestra vida como queremos, sin que nadie, ni un grupo de burócratas desde Miraflores, ni un grupo de ladrones en la esquina intervengan en eso. Todo lo que reclamamos, porque no podemos ir con una tarjeta de crédito a comprarlo en un supermercado, es que nos dejen vivir en paz. Existe la tierra prometida, pero para llegar ahí hay que atravesar el desierto. Y tenemos que atravesarlo porque a todos nos gusta vivir bien, vestir bien, comer bien. Por cierto, estoy viendo aquí a Carlos. Quiero hablarles de Carlos.
a propósito que estoy diciendo, que lo invité a este acto, pero no te había visto. Carlos, si me permites, puedes venir un momento. Un aplauso para Carlos. Mira, Carlos viene de un barrio muy pobre de Caracas y él no está esperando ni becas, ni subsidios, ni bonos de nada, de nadie. Todos los días trabaja aquí, en esta avenida Venezuela del Rosal, limpiando zapatos, haciendo su oficio, es el mejor. Y así lleva el pan de cada día. Pero mientras leía esto y lo veía ahí, me recordé, perdona que improvise contigo, Carlos, recordé que hace un tiempo tú me dijiste, yo te dije, Carlos, ¿y qué piensas tú de los políticos de Venezuela? ¿Te recuerdas? Y él me dijo, yo lo recuerdo exactamente, me dijo, Leocenis, los políticos están equivocados, porque ellos se visten de pobre, se quitan la corbata, se llenan de lodo, porque creen que eso nos gusta a los pobres. Los pobres estamos luchando por salir del barro, de dejar de vestirnos así. Entonces nosotros estamos aspirando a una mejor vida, los políticos no nos entienden y por eso están divorciados de la realidad. Para atravesar el desierto debemos unirnos todos juntos, porque todos estamos cansados de Egipto. Todos estamos hartos del faraón, de sus colas, de sus asesinatos, de su perversión en la política, de la descalificación, de no poder vivir, porque todos somos víctimas. Ahora, cuanto más tiempo perdamos en revanchas, en descalificaciones, en cazar bronca entre nosotros, más tarde vamos a salir de este Egipto. Habrá algunos que tendrán miedo, que dirán que es muy arriesgado, que en vez de salir a buscar nuestro propio destino, es mejor ir a hablar con el faraón para que mejore las condiciones de la vida de los esclavos. Pero hagan lo que hagan, digan lo que digan, no los escuchen, sigan adelante, la libertad está cerca. Crucen el desierto, búrlense del faraón y su poder, porque es humano. Quiero decir, a partir de aquí, algunas cosas que no levantan tantos aplausos. Esta transmisión la están siguiendo a través de medios de comunicación en directo, a través de las redes sociales en todo el país. Las principales televisoras regionales del país lo están transmitiendo y sé que hay mucha expectativa sobre lo que yo voy a decir y qué es lo que queremos hacer. Lo que voy a decir no levanta muchos aplausos, pero es hora de decirlo. El país está huérfano de liderazgo, porque un verdadero líder no le dice a la gente la verdad que quiere escuchar, sino la verdad. Un verdadero líder no cabalga sobre las emociones de la gente, sino que va en contra de las emociones de la gente. Un verdadero líder, queridos jóvenes, hace lo que el presidente Patricio Aylwin hizo cuando, habiendo ganado las elecciones en Chile, dijo: Chile es de todos, de los civiles y los militares, y empezaron a abucharlo desde la grada y dijo: sí, compañeros, Chile es de todos. Un verdadero líder hace lo que hizo el presidente Adolfo Suárez en España, que en medio de la profunda crisis comprendió que para salir de la dictadura franquista había que hacer un gran consenso para salir, aunque la gente no lo quería. Un verdadero líder hace lo que hizo Nelson Mandela, que se opuso a su mujer Winnie Mandela, que estaba en las calles, que creía en la vía de la violencia, y Nelson Mandela llamó en una rueda de prensa al pueblo que estaba incendiándose en las calles y le dijo: pueblo de Sudáfrica, vuelvan a sus casas, guarden toda su furia y todo su odio y prepárense para la conquista de la libertad.
Si queremos vivir, escuchen, si queremos vivir, decidir nuestro destino y capitanear el barco para llegar a la tierra prometida, debemos entender que no hay soluciones mágicas para alcanzar nuestra meta. Cuba lleva 60 años esperando los marines. Zimbabue pasó 37 años esperándolo para que los libraran de Mugabe. Tenemos un inmenso narcisismo colectivo que nos hace creer que somos el centro del mundo y que alguien nos vendrá a salvar. Esperamos un salvador, un mesías, un avión. Y la verdad es que nadie vendrá. Somos nosotros quienes debemos conquistar nuestra propia libertad. Debemos asumir el riesgo de quienes quieren libertad, aquella que significa no vivir mendigándole al Estado, mientras el Estado vive saqueándote y empobreciéndote. La libertad de usar tu tiempo, tu dinero, para vivir y no para subsistir. Tu vida para vivirla, no para sacrificarla. La libertad de vivir en verdadera paz. La paz de vivir para ti y no para el Estado, para el gobierno o cualquier mayoría circunstancial. Porque ser esclavo es vivir como un animal de sacrificio, donde no eres propietario de tu trabajo, de tus bienes, ni de tu propia existencia. Tenemos por delante la obra aún no comenzada de desmontar el andamiaje sobre el cual se instituyó este modelo esclavista que lleva no 18 ni 20 años, lleva 60 años. A la democracia y a los partidos de la democracia hay que reconocerle muchísimo. Hay algunos que creen que a los partidos no hay que reconocerle nada. Es la prédica de la antipolítica que nos trajo aquí. A los partidos hay que reconocerle sus méritos. Los partidos son muy necesarios. No hay democracia sin partido. Por algo, lo primero que se hizo en Venezuela fue acabar con ellos, para llegar a donde hemos llegado. Pero también hay que hacer serias reflexiones. Los partidos a partir de 1958 le dijeron al país una enorme mentira. Le dijeron que podíamos tener libertad política sin libertad económica. Y siempre la pérdida de la libertad económica significa la pérdida de la libertad. Venezuela tomó el camino contrario a la prosperidad al no dar un mayor énfasis a la libre empresa, a la iniciativa privada y a la cooperación voluntaria. Y tomó el atajo de dar preferencia al criterio de que si aparece un problema, el gobierno lo va a resolver. Que hay que confiar que el gobierno hará el bien con el dinero ajeno. Y ustedes saben que nadie hace el bien con el dinero ajeno. La única forma de fortalecer el libre mercado y la empresa privada es, aunque suene duro, aunque no sea muy cómodo, reduciendo al gobierno, es decir, haciendo a la empresa privada muy más poderosa, haciendo al Estado mucho más pequeño y al ciudadano mucho más grande. Toda esta crisis venezolana parece de una improvisación muy criolla. Parece que fuese falta de gobierno, pero no lo es. El libreto de este caos se ha cumplido rigurosamente en Cuba, en Nicaragua, en Zimbabue. La estrategia, en el fondo, es destruir a lo más importante de una sociedad, que no es una cosa abstracta que llaman el Estado, sino el ciudadano. Más importante que el gran nosotros es el yo. Más importante que la sociedad es la persona, porque las sociedades son el fruto de las individualidades.
Existe un nexo oculto entre el estatismo como ideología y las aspiraciones de resguardo y seguridad que alienta a la gente común. El estatismo populista se aprovecha de estas aspiraciones, ofrece como anzuelo que la seguridad de que las cosas no van a cambiar para peor, que nadie va a perder su empleo, que ninguna fábrica va a cerrar, que ningún competidor externo pondrá un pie en el mercado doméstico, que nadie podrá vender más barato, que habrá jubilaciones para todos. El estatismo congela el futuro, frena los cambios y elude la innovación. Llevamos años, eso no es nuevo, escuchando mesías que nos prometen salvarnos mediante el poder omnímodo del Estado, del gobierno, que un milagro. Pero no los oigan, sigan adelante, porque ellos los quieren como esclavos y saben que ustedes buscan su propia libertad. Ahora, como el pueblo de Israel que salió con sus 10 mandamientos, yo quiero decirles cuál es la ruta. Venezuela es una mujer enferma por el estilo de vida que ha llevado. Y una mujer enferma no puede recuperarse en una terapia. Una mujer está grave y ese es el caso de Venezuela. Debe ser operada, va a dejar de caminar un tiempo y luego volverá a su curso normal. En esta crisis, el cambio de modelo no será logrado sin trauma. No es verdad que vamos a bañarnos con una rama, que fumándonos un tabaco, que una medallita, que la ouija, que un conejo salido de un sombrero. No, cero. Eso del triunfo sin costo no está en ningún libreto. Venezuela tiene hoy dos problemas. Lleva 50 años teniéndolo. Uno, la necesidad y la ausencia de un mercado libre. Y dos, el impuesto encubierto que estamos pagando todos los venezolanos, que es la inflación. La inflación es un fenómeno única y exclusivamente de los gobiernos, porque ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni nadie de los que nos está viendo, ni los empresarios tienen una maquinita para imprimir dinero. Esa maquinita la tiene el gobierno. ¿E imprime dinero para qué? Para mantener su gasto. E imprime y da dinero manteniendo el gasto, ¿por qué? Para mantener sus redes clientelares. Esto produce mucho papel moneda circulando en la calle con muy poco valor real de compra. Por ello nadie en Venezuela
De eso saben los jóvenes mejor que yo. Nadie quiere quedarse con los bolívares. Todos saben que es dinero basura. En un ambiente así, es difícil que la gente tenga incentivos para ahorrar. De esta forma se estrangula la estructura financiera, es decir, las instituciones de capital, los bancos y el mercado de capital conjunto. Un requisito fundamental para que Venezuela tenga un crecimiento en los próximos 10 años es el establecimiento de un mercado de capitales sólido. En Chile, después del fracaso del socialismo, bajo las recomendaciones de Milton Friedman, se hizo un ajuste de 20 y 25% en el gasto público. Esas son las razones por que muchos venezolanos se van a Chile hoy día. Durante los últimos años hemos escuchado las recomendaciones de economistas, aquí hay algunos de ellos el día de hoy, que dicen que la eliminación del déficit fiscal como fuente de inflación se debe hacer recurriendo, entre otras cosas, a préstamos en el extranjero. Y eso está bien como un plan de transición, pero sería una negación de la realidad si a lo largo de esta crisis, de este tiempo de shock que vamos a vivir, no recortamos el gasto. El gobierno gasta porque los líderes populistas relacionan desarrollo con reparto de riqueza. Y el desarrollo y la prosperidad no consiste en repartir la riqueza, consiste en crearla. Existe solo una manera de terminar drásticamente con la inflación, consiste en reducir de un día para otro, violentamente, el incremento en la tasa de dinero, es decir, apagar la maquinita de hacer dinero del Banco Central de Venezuela. El gran problema de Venezuela, queridos jóvenes, no radica solamente en una economía en ruina, sino en algo peor. Es un crimen en Venezuela ser un emprendedor, es un crimen en Venezuela ser empresario, se ha satanizado al empresariado. La única salida del estatismo a una sociedad con libertad económica es una política directa y traumática. En los casos de Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, países con economías severamente destruidas a causa del conflicto bélico, la política del control de precios, del control de cambio agravaron la situación. En los dos países se desencadenaron las mismas cosas que estamos viviendo en Venezuela. Escasez, hambre, niños hurgando en la basura, desnutrición, desempleo, gente huyendo por la frontera. El fracaso de la Unión Soviética no fue la caída del muro de Berlín, con el respeto de los historiadores. El fracaso de la Unión Soviética fue el día que tuvieron que levantar el muro para que la gente no huyera de las jaulas en que convirtieron esos países. Los controles llevaron a la paralización de ambas economías. En los dos casos se aplicaron tratamientos de choque. En Alemania, en una tarde de un domingo, de un solo golpe, se suspendieron completamente los controles de precios y salarios. Se anunció una política de reforma social para que los gastos del gobierno fueran iguales a los ingresos tributarios y se eliminó el financiamiento del gasto de gobierno a través de la impresión de dinero. En menos de un mes, en Alemania empezó a aparecer la mercancía en los supermercados. En Japón, el milagro se hizo evidente. El otro paso para disminuir la inflación es la disminución de la tasa de incremento en la cantidad de dinero circulante. Hay algunos que dicen que, como dije, el déficit fiscal debe eliminarse endeudando. Yo escogería disminuir el gasto. En la actualidad se calcula que aproximadamente la mitad del déficit fiscal del gobierno está generado por las empresas públicas, con tarifas distorsionadas,
establecidas con fines abiertamente demagógicos, con iguanas que tumban el sistema eléctrico. La solución no pasa por ajustes de precios y tarifas. En uno habrá que hacer ajustes de precios, pero la verdad que la vía correcta es la privatización de las empresas que no funcionan en manos del Estado. Levante la mano a alguien aquí y dígame una empresa del Estado que funcione. Levante la mano. Levante la mano a alguien que diga una empresa que funcione. Yo la levanto, hay una que funciona, una sola, que es la que se encarga de saquear el mérito, el talento al que produce, que es el CENIA. Del resto, nada sirve. Queridos compañeros, Venezuela durante décadas mantuvo una inflación entre 20 y 25%, la cual ameritaba una política gradual de eliminación del gasto, que jamás se hizo. Pero después que el chavismo ha permitido que la inflación pueda llegar, según el Fondo Monetario Internacional, este año a 3.500%, una eliminación gradual no tiene ningún sentido. Las cosas hay que hacerlas drásticamente. No existe ninguna manera de eliminar la inflación que no involucre un periodo de severa dificultad. Sin embargo, Venezuela enfrenta una elección entre un periodo largo de desempleo y hambre como el que estamos viviendo, si no cambiamos el modelo colectivista, y el de un periodo breve de recesión si tomamos estas medidas. Ese modelo de choque debe pasar por el compromiso de reducir en un 35% los gastos del gobierno, liberar el dólar de manera transparente, recurrir a un endeudamiento externo y un compromiso público del gobierno, del nuevo gobierno, de que después de 6 meses, comenzados los ajustes, no financiarán gasto alguno a través de la emisión de dinero, así como la eliminación de la mayor cantidad de obstáculos para la libre empresa. Ningún obstáculo, ningún subsidio, ese debe ser el espíritu de la nueva Venezuela. Y cuando hablo de ningún subsidio, quería aclarar una cosa. El único subsidio que nosotros en ProCiudadanos defendemos es el subsidio al mérito, que no es subsidio, es una inversión. Ese subsidio consiste en que si un joven como Carlos, que vive en un barrio, estudia y tiene un promedio de 15, 16, 17, 18, 20 puntos, con todas las dificultades económicas, el Estado tiene que entregarle una ayuda directa. ¿Por qué? Porque eso no es un subsidio, eso es una inversión. Y el otro subsidio que hay que entregar, porque tampoco es un subsidio, yo escucho a algunos liberales ortodoxos, que a veces no me quieren mucho, que dicen que hay que eliminar eso de las pensiones y las jubilaciones, que eso no debe existir. Yo jamás he visto en ninguna parte del mundo un país serio, desarrollado, que agarre sus bibliotecas y las queme. ¿Cómo podemos nosotros abandonar a nuestros ancianos, que son el conocimiento, donde está la sabiduría de nuestra nación? ¿Cómo podemos dejarlos solos cuando todos han entregado al país? ¿Cómo podemos dejarlos solos? Si Venezuela va a cambiar el modelo, los empresarios deben expandirse y tener libertad para operar, y eso pasa por escoger y disponer su personal según objetivos. Quiero decir una cosa un poco incómoda. En Venezuela existe una ley que yo llamo la ley de vagos y maleantes. Esta legislación, ideada por el chavismo, prohíbe a los empresarios despedir a sus empleados desde el primer día de contratado.
Aunque todos entendemos los supuestos nobles principios que la inspiran, la verdad es que una ley así, lejos de ayudar al empleo, fomenta el desempleo. Una ley así, queridos jóvenes, es una ley que premia la mediocridad y que castiga el mérito. Una ley así dice que el que se levanta a trabajar a las 6 de la mañana tiene que trabajar de igual forma y ganar que el que llegó al trabajo a las 10 de la mañana. Una ley así dice que el que más produce, una ley así dice que el que más produce tiene que ganar igual que el que menos produce. Es la gran estafa del colectivismo y del socialismo, que todos somos iguales. Y afortunadamente, gracias a Dios, porque Dios es muy sabio, todos no somos iguales, todos somos únicos, distintos. Por supuesto, están animados allá atrás. Por supuesto, todas estas cosas que planteo son traumáticas y no hay duda de que producirán problemas y que habrá un periodo difícil, pero este debe ser transitado. Todos queremos ir pronto a la tierra prometida, pues bien, hay que pasar en el desierto. En nuestro caso no será un periodo tan largo, pero lo habrá. Habrá desempleo y dificultades, pero pronto podremos vernos en el espejo de Japón, que no es que le cayó una situación como la de Venezuela, le cayeron 2 bombas. Nos veremos en el espejo de Hong Kong, después de la Segunda Guerra Mundial, que tenía una situación de inflación como la de Venezuela. Nos veremos en el espejo de Israel, un pueblo maravilloso que no tenía. Nosotros tenemos esta tierra maravillosa que es Venezuela. El pueblo de Israel entregaron un pedacito de tierra a través de una resolución en los años 50 en las Naciones Unidas. Vean Israel, vean Hong Kong, vean Japón. Ustedes saben qué hicieron ellos. Atravesaron el desierto y llegaron a la tierra prometida. Es muy poco lo que se puede hacer con un modelo estatista, estatólatra, interventor para atraer inversiones extranjeras. Lo otro es engañarse, es creer que un vecino uno puede invitarlo a su casa para que se tome un café y enseñarle un bate de béisbol. Cuando Venezuela dé estas señales correctas, el gobierno que sea, las inversiones extranjeras van a ir apareciendo. Los proteccionismos no ayudarán a resolver los males, lo agravarán. Yo pienso que es difícil hacerle entender a la gente que convertir una cosa en una obligación gubernamental no mejora necesariamente esa cosa. Por ejemplo, el tema de la seguridad social, las pensiones y jubilaciones en Venezuela lleva casi 60 años siendo un desastre. Pero nadie parece advertir que como otras áreas, si esto se dejara libremente en manos privadas, para que los privados y sus empleados acordaran sus beneficios, esto funcionaría como funciona en otros países y no el desastre que tenemos en Venezuela. Cuando se habla de que estas cosas que predicamos nosotros son medidas muy difíciles, quiero decirle la verdad, son difíciles, son traumáticas. Pero tomando estas medidas, en 6 meses podemos frenar el impuesto que está matando de hambre a todos los venezolanos, que es la inflación, que no lo aprueba ni la Asamblea, eso que llaman la Asamblea Constituyente, ni la Asamblea Nacional. Ningún Congreso aprueba ese impuesto y todos lo estamos pagando. Con estas medidas, en 6 meses, frenamos la inflación. Ahora,
Yo hablo así porque tengo muy claro que esta es la última oportunidad que tenemos de cambiar el modelo que se inició aquí en los años 50. Yo tengo muy claro que de no mediar la voluntad de los venezolanos, si se dejan llevar por las redes sociales que le dicen que la política es mala, que no se involucren, que se queden en su casa detrás de un teléfono, que todo lo que hagan es criticar a alguien que propone algo. Si siguen por ese camino, pienso que podemos cometer el error de darle otro Mesías a Venezuela y volver a la misma situación que llevó al chavismo al poder. Así que lo que tenemos al frente es un enorme y antiguo edificio al que hay que demoler. Para esto hace falta estabilizar y disipar el caos económico con una reforma arancelaria que abra la economía, rompa el aislamiento para llegar lo más pronto posible a una estructura de aranceles bajos y parejos. Durante este periodo, yo propongo, este periodo de dificultad, un subsidio directo a las familias venezolanas con hijos en edad escolar. ¿Por qué? Porque no fue el pueblo el que se metió en esta situación. El pueblo venezolano trabaja igual que el pueblo chileno, que el pueblo colombiano, mexicano. Todos nuestros campesinos hacen las mismas cosas. Y la diferencia en que México, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en España, a un campesino, a un trabajador, le alcance su sueldo para vivir y aquí no nos alcance, eso no tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con las decisiones de los gobiernos. Así que si los gobiernos metieron a la gente en esto, los gobiernos tienen que acompañar al país en este proceso difícil. Por cierto, hace poco el señor vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, me retó desde el canal 8 venezolana de televisión por una crítica que yo hacía al sistema eléctrico venezolano y a la empresa del Estado que lo maneja. El señor vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela dedicó unos momentos a intentar explicarme a mí cómo pensaban los pobres, qué querían los pobres y por qué yo estaba equivocado. Señor Diosdado Cabello, yo no sé académicamente qué es la pobreza, yo sé exactamente qué es la pobreza. Yo nací en el barrio El Silencio, al sur de Maracaibo. Mi padre era buhonero y está aquí, mi madre planchaba género. Queridos compatriotas, he aquí nuestro pronunciamiento a los que están esperando un pronunciamiento de qué vamos a hacer. Este es nuestro candidato, este plan, esta ruta. Nosotros no presentamos un Mesías, le estamos presentando a Venezuela un plan para cambiarlo. Este plan está dispuesto a ganar las elecciones cuando esas elecciones sean libres y transparentes en Venezuela. Este es nuestro candidato, no un mesías, no un tipo mágico que va a resolver la situación, un tipo que va a bailar salsa, que va a echar unos chistes, malos por cierto. Esta es la única propuesta seria que se le ha hecho al país, es dura, dolorosa, pero esto es lo que hay que atravesar para cambiar Venezuela.
La diferencia, queridos jóvenes, la diferencia entre Moisés y nosotros es que Moisés no entró a la tierra prometida, la vio a lo lejos. Nosotros sí vamos a entrar a la tierra prometida. Perdonen que me voy a salir del discurso. Hace un año, cuando yo salí de la cárcel bajo la mediación de la iglesia, el nuncio apostólico, del presidente Zapatero, del doctor y diputado Timoteo Zambrano, me tocó ir por todo el país, solo, éramos 2 personas. 2 Quijotes, y cuando ahora volteo y veo a los líderes de ProCiudadanos, parece que el loco no estaba tan loco. Parece, porque decía, ese está loco, anda por ahí solito. Ese día empezaremos a ver los dinteles a lo lejos. Veremos la ciudad que nos ha sido prometida y entraremos triunfantes con nuestros hijos y nuestros nietos para la honra de los estudiantes que derramaron su sangre protestando en las calles de Venezuela. Y cuando ascendamos de las llanuras al monte, a la cima del monte Pisgah, nuestro Ávila, frente a Jericó, allí la Virgen de Coromoto nos mostrará todo el territorio de la tierra prometida, un país moderno, sin miseria, con servicios de grandeza, donde se respeta la ley, donde no matan a la gente en la esquina. Y luego, de algún lugar, escucharemos la voz de Leomar Lander, de Génesis, de los caídos, que nos dirán, valió la pena. Este es el territorio que nos juraron cuando nos dijeron que atravesaran el desierto. Y ese día sabrán las cosas que pueden hacer los pueblos cuando no esperan que nadie los libere, sino que se lanzan al desierto a conquistar la libertad que los faraones le niegan. Dios nos dé la victoria, Miguel nos guíe por el desierto. Muchas gracias, muchas gracias. Amigos que sintonizaban BPI TV, ya veían entonces parte de esta presentación como candidato
presidencial por esta ONG Pro Ciudadanos, Aliocenis García. Él ha manifestado algunas de sus propuestas, ha indicado y de cuál es esa presentación o lo que él propone, entre ellos un subsidio directo a las familias venezolanas con niños en etapa escolar. Se refería también al gasto público y cómo enfrentar la inflación. Asegura que esta propuesta, en caso de aplicarse y de ser electo como candidato, en 6 meses podría acabar con la inflación en Venezuela. Es parte de la información que nosotros podemos comentarles al momento desde la ciudad de Caracas. Reporta Andrés Fornerino para BPI TV.